Aquí se ubica el Panteón del Cero Morelos, un espacio silencioso que guarda fragmentos de historia, identidad y olvido. Fue fundado alrededor del año 1889, como respuesta ante epidemias que amenazaban a la población. No fue un proyecto estético, sino más bien una medida necesaria para proteger la vida desde la muerte. Su nombre surge de su punto geográfico original y de su cercanía con la calle Morelos, una simple referencia que se convirtió en identidad oficial con el paso del tiempo. Aquí, el viento no sopla, relata. Los árboles no resguardan sombra, protegen el pasado. El suelo no es tierra, es testimonio. Pero este cementerio del Cero Morelos se supone que es de la época de la colonización. Al principio, recuerden que la iglesia, las iglesias que tenían de veras una construcción monumental o espacios adecuados para este fin, ahí mismo se sepultaban algunos de las familias más, digamos, encumbradas. Y bueno, lo que podemos saber es que el primer muerto que hubo, una vez que se fundó que ya eran las familias y se fundó la villa, fue en marzo de 1752, es decir, 2 años después que se funda la colonia. Entonces solamente no da el acta de defunción, no especifica exactamente el lugar donde estaba ubicado, pero sí ya empieza a dar señas de que en tal sector oriente se iba a sepultar a esa persona, que se llamaba Gregorio Pisaña. Digamos, ese fue el primer muerto aquí, digamos, de Ciudad Victoria, pero se llamaba la Villa de Santa María de Aguayo. Y unos días más fallece también otro señor, que sería el segundo occiso, la segunda persona que entra a este cementerio, que se llamaba Lázaro Sánchez. Entonces, bueno, pues aquí está, digamos, un antecedente que lo podemos nosotros buscar y constatar en los documentos de los archivos eclesiásticos de aquí de la localidad. Con el tiempo, pues fueron aumentando el número de muertos, el número de fallecidos, y fue necesario que ya se acondicionara un espacio más adecuado, con otras características, para ir, digamos, sepultando a todos esos deudos que eran vecinos de aquí de la localidad. Y bueno, pues después ya se le empezó a denominar como el cementerio del Cero Morelos. ¿Por qué se le llama así? Pues porque estaba en la última calle, en el cero, que es a veces un poco, digamos, interesante, porque pues el Cero Morelos, lo que ya no significa nada, lo que ya no existe. Entonces llegaban todos ahí al Cero Morelos, hacían sus procesiones desde el centro de la ciudad. En las carrozas fueron también modificándose los usos y costumbres en cuanto a los funerales. Y bueno, pues ese es, digamos, ya en el siglo XIX, ya las autoridades estatales, municipales, lo tienen ya dentro de sus prioridades, y va, digamos, se le van agregando un poco de terrenos, de espacios, para que haya más, digamos, tumbas. Se hace un plano ya adecuado con pasillos para que sea funcional, para que las carrozas entren hasta donde van a sepultar a las personas, etc. Entonces ese es más o menos algo que tiene que ver. Se construían siempre a las orillas de las ciudades, de las villas, por cuestiones sanitarias, porque en aquel tiempo, todavía hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, existían muchas epidemias, digamos, que eran pandemias también, que arrasaban con gran parte de la población, porque no existían
o no habían los fármacos, las atenciones que ahora se les pueden dar a un enfermo. Entonces no había vacunas, bueno, se reserva de la vacuna de la viruela, por ejemplo, pero no había vacunas para la influenza, no había laboratorios clínicos aquí en la localidad, muy pocos médicos, y entonces cuando había este tipo de problemas de salud, sanitarios, pues arrasaba con gran parte de la población, ¿verdad? Y aunque los años borren letras, destruyan muros, quiebren mármol y oxiden cruces, la memoria no depende de piedra, sino de quienes seguimos preguntando. ¿Quiénes fueron? ¿Qué dejaron? ¿Qué nos corresponde continuar? José Núñez de Cáceres llegó aquí a la capital tamaulipeca, y era capital en aquel entonces, y él venía de lo que hoy soy la República Dominicana, y vino con otros amigos porque ellos habían iniciado ya el proceso de la lucha de la independencia de la Dominicana, ¿verdad? De Santo Domingo. Y entonces ellos vinieron como huyendo, los venían, digamos, eran exiliados políticos, y aquí decidieron quedarse. Pues Simón Deportes y este señor que Dios les habla, José Núñez de Cáceres, él, su sepultura ahí está todavía. El cuerpo ya no fue exhumado, porque como es considerado un héroe de la independencia republicana, pues se hicieron los trámites ante las autoridades de relaciones exteriores, sanitarias y de los gobiernos, para que él se fuera a su lugar de origen, ¿verdad? Como era lo lógico, ¿verdad? Y allá se le rinden muchos honores, pero aquí estuvo sepultado. Y otro más que llamó mucho la atención por la manera tan triste o tan lamentable fue un general tamaulipeco, originario del 4º distrito, avecindado en Tula, que se llamaba Alberto Carrera Torres. Él fue fusilado. Ahí existe, como lo de Juan Betigerina, pues ahí estuvo su tumba. En ese caso de Juan Betigerina, ahí la podemos observar todavía. Pero en el caso de Alberto Carrera Torres, en el paredón, en uno de las bardas de los muros que están ahí circundando el panteón, pues ahí hay una placa que pueden ir a tomarle una foto, la pueden localizar, y ahí fue donde él es fusilado, de una manera muy, pues hasta romántica, ¿no? Porque él escribió unas cartas a su mamá o a su novia, mencionando a su novia, a sus sobrinos, y pues era una persona que hizo un recorrido, lo inició, me parece que a pie, el recorrido, pero a él le faltaba una pierna, él tenía una prótesis, debido a un problema de salud que tuvo. Y bueno, considerando esa situación, pues él es de los que, digamos, de los famosos que están ahí como personajes célebres, ¿no? Entrar aquí es comprender que cada tumba es un libro cerrado y cada apellido un capítulo irreemplazable. El Panteón del Cerro Morelos no es solo un lugar donde termina la vida, es un recordatorio de que cada persona, sin importar época, clase, enfermedad o destino, representa una pieza en la historia de una ciudad que aún respira. Este sitio no invita al miedo, invita al respeto. No llama al olvido, llama al reconocimiento. No enseña sobre la muerte, enseña sobre la importancia de vivir dejando algo digno atrás.